Las selvas del sudeste asiático. Un lugar de mitos y leyendas. De civilizaciones perdidas, consumidas por la selva tropical. Pero una historia continúa capturando la imaginación del mundo. El Imperio Khmer. Desde principios del siglo IX hasta mediados del siglo XV, el Imperio Khmer controló gran parte del sudeste asiático. Era enorme, abarcaba Camboya, Tailandia, Vietnam, incluso hasta Laos en su mayor extensión, y la joya de esta corona fue la ciudad de Angkor. En su apogeo, en la década de 1100, tenía más de 1000 kilómetros cuadrados en tamaño. La ciudad alberga alrededor de 1 millón de personas, mucho más que las ciudades medievales europeas de Londres, Berlín y Roma combinadas. Grandes redes de carreteras conectan a las ciudades de todo el imperio. Con templos espectaculares en el centro, cubiertos de oro, como los de Angkor Wat y Angkor. Pero en 1327, todas las inscripciones Khmer talladas en Angkor se detienen. Los archivos reales de Tailandia recuerdan que en 1431, el ejército tailandés saqueó la gran ciudad. El Imperio Khmer deja de existir y Angkor es olvidada en la selva. ¿Qué podría causar que el imperio más grande que el sudeste asiático haya visto fracasara de forma tan catastrófica? A mediados de 1800, el francés y zoólogo Henri Mouhot viajó al sudeste asiático y comenzó a explorar la selva. El libro El Reino y el Pueblo de Siam. El libro, publicado en 1857, ofrece un relato detallado de la historia, el pueblo y la cultura de Siam, lo que ahora se conoce como Tailandia. Sus evocadoras descripciones del sudeste asiático impulsan a Mouhot a explorar la región. Con el respaldo de la Real y Camboya, y recolecta nuevas especies botánicas. Pero no solo recolecta plantas exóticas, se encuentra con todas estas extraordinarias ruinas antiguas, desmoronadas, escondidas en la espesa selva tropical. Pero eso no lo preparó para lo que descubriría en los bosques del centro de Camboya. Oculto a la vista por la espesa selva, se encuentra un inmenso complejo de monumentos, estatuas talladas y enormes templos de piedra. Siendo el más grande Angkor Wat, que se encuentra frente a Mouhot, y hoy en día sigue allí. Pero Mouhot tiene claro que también existió una gran ciudad en esta parte de la selva. Un enorme lugar que desapareció. La ciudad de Angkor. Mouhot queda impresionado por lo que descubrió en Angkor y escribe en su diario: a primera vista, uno se llena de profunda admiración y no puede dejar de preguntarse qué sucedió con esta raza tan poderosa, tan civilizada, iluminada. Los autores de estas gigantescas obras. Cuando se publican sus grabados y diarios, generan sensación en todo el mundo arqueológico. Mouhot muere de malaria en 1861, pero su trabajo inspira a una generación de arqueólogos a hacerse la pregunta: ¿quién construyó esta gran ciudad de piedra y por qué la dejaron en la selva? En la década de 1880, el lingüista y arqueólogo francés Etienne Amonier continúa en Camboya con el trabajo de Henri Mouhot. Se le asignó el trabajo de recorrer Camboya y hacer una lista completa y exhaustiva
exhaustiva de todos los sitios arqueológicos del territorio. Angkor era una gran ciudad, construida por un poderoso pueblo antiguo. ¿Había más ciudades inexploradas por descubrir? Ammonie viaja por Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam durante 7 años, constantemente persiguiendo pistas, indicios sobre dónde podía encontrar más ruinas, más templos, más ciudades de piedra, y encuentra docenas de ellos. Ammonie notó que había muchas similitudes entre los estilos arquitectónicos, y esto le sugiere que podría existir un vínculo entre Angkor y estos otros lugares del sudeste asiático. Lo que estamos viendo aquí no es solo una ciudad perdida, es toda una civilización perdida. Se les conoce como el Imperio Angkoriano o Imperio Khmer. Pero los arqueólogos no tienen idea de cuándo surgieron y por qué desaparecieron. En 1800, para inspeccionar un templo conocido como Sdok Katom. ¿Podrían las ruinas de este templo revelar alguna pista que ayude a explicar la desaparición del Imperio Khmer? A medida que limpian la selva, descubren una enorme placa de arenisca con un escrito en sánscrito. A ser usado ampliamente por todo el Imperio Khmer. En el siglo I después de Cristo, los comerciantes indios comienzan a visitar el delta del Mekong para negociar con seda y textiles de lujo, y luego se instalan en el sudeste asiático en puestos comerciales. Pero solo importan bienes. El hinduismo comienza a afianzarse aquí hasta que, en la época del Imperio Khmer, se convierte en la religión dominante de la región. Los grandes templos hindúes de los Khmeres siguen el modelo del estilo arquitectónico indio Gupta, construidos con el idioma sánscrito. Como Ammonie es un lingüista talentoso, logra leer las instrucciones en sánscrito y se sorprende porque allí estaba la lista de reyes del Imperio Khmer. También contiene todos los grandes eventos y momentos, las grandes guerras, los grandes cambios, la fundación de ciudades. Es básicamente la historia del Imperio Khmer. Los arqueólogos finalmente pueden construir una imagen de quiénes fueron esas personas y una línea de tiempo sobre su existencia. En el siglo VIII, el área que cubre la Camboya moderna es todo un caos. Está formado por pequeños reinos en guerra que pelean por el control de la tierra. De todo este caos surge un príncipe guerrero quien logra unificar todas estas tribus en guerra y estados nacionales en un imperio Khmer coherente. Este es el primer rey de los Khmeres, Jayavarman II. Jayavarman II llega al poder en el 802 después de Cristo. Y para el pueblo Khmer es mucho más que un rey. Logra convencer a todos de que no solo es un rey humano, sino que en realidad es un rey divino, Chakrabartin, el gobernante mundial. Él es la manifestación de Shiva o Vishnu que vino a la tierra para gobernar al pueblo. Mítico en el Himalaya, rodeado por el mar de la creación. Sus dioses, Shiva y Vishnu, son los más poderosos, y según el pueblo Khmer, es su poder lo que encarna Jayavarman II. Él tiene autoridad absoluta sobre su imperio, es visto como un dios. Muchos de los mitos y leyendas de los Khmeres se construyen alrededor de sus reyes, entrelazados con los dioses de la religión hindú.
Jayavarman II es el primero de estos reyes divinos, pero los reyes sucesivos también encarnan y defienden esta idea de que también son gobernantes divinos en la tierra. Jayavarman II establece su capital imperial en Hariharalaya. Pero en el año 893 después de Cristo, la sede del poder se traslada al noroeste, precisamente en Angkor. Durante los próximos 600 años, esta será la sede del poder de todos los reyes del Imperio Gemer. Y es por la que pelearán. A principios del siglo XII, una lucha de poder envuelve al Imperio Gemer. El mito Gemer cuenta cómo uno de sus grandes reyes toma el control. Jayavarman II llegó al poder cuando el imperio estaba en su apogeo, pero comenzaba a deteriorarse. Empieza a haber un aumento del conflicto. Así que él inicia una batalla para poder subyugar al resto del reino. Jayavarman II fue un guerrero tan increíble que la leyenda sigue viva después de su muerte. Hay citas sobre él. Dicen que al salir al campo de batalla, el océano de sus enemigos libró una batalla terrible. Saltando sobre la cabeza del elefante del rey enemigo, lo mata como un garuda, que es un pájaro de la mitología hindú, mataría a una serpiente. En el año 1113, Jayavarman II es coronado rey del Imperio Gemer y transforma la ciudad de Angkor. Encarga la construcción de un nuevo templo. Angkor Wat fue el templo más grande construido en el Imperio Gemer y uno de los monumentos religiosos más grandes del mundo hasta hoy. Es 4 veces más grande que el Vaticano. Angkor Wat se construyó con más de 10 millones de bloques. Pesan hasta 1,5 toneladas. También puede haber sido bañado en oro. Pero en el año 1177, poco después de la construcción del templo, el imperio vuelve a entrar en crisis. El caos. Desde su fundación, el Imperio Gemer había adoptado una política militar expansionista, librando batallas contra los jefes militares tailandeses y con el reino de Champa para apoderarse de esas tierras. Sintiendo la agitación después de la muerte de Jayavarman II, Champa invade, golpeando profundamente en el corazón del Imperio Gemer y sitiando Angkor. Pero no anticipan la fuerza de la respuesta de los gemeres. Sus ejércitos hacen retroceder a Champa, tomando gran parte de sus tierras, y no se detienen ahí. En su apogeo, el Imperio Gemer se extiende hasta los modernos Vietnam, Tailandia y Laos. Se convierte en una maravilla del mundo antiguo, y Angkor no deja de crecer. Sus ingenieros construyen el espectacular Palacio Real de Angkor Thom. ¿Quiénes son las personas que habitan esta magnífica ciudad? El templo de Bayón ofrece a los arqueólogos un indicio. Alrededor de la base hay 1.200 metros de hermosas esculturas. Las esculturas de Bayón son realmente fascinantes porque, si bien nos muestran representaciones del rey y de sus conquistas militares en batalla, también nos muestran la vida cotidiana de las personas. Angkorianos, hay personas viendo peleas de gallos como forma de entretenimiento. En los bajos relieves siempre hay representaciones de elefantes. Los elefantes ocupan un lugar destacado en la vida de Angkor. No son solo bestias de carga para el transporte, sino también son elefantes de lucha como deporte para los espectadores. Realmente se logra tener una noción genuina de cómo podría haber sido caminar por una calle de Angkor en su apogeo. Siempre presentes en las esculturas, hay representaciones de danzas. En la religión hindú, las apsaras son seres celestiales semejantes a las ninfas que deleitan a los dioses del monte Meru, el centro
universo hindú bailando para ellos. En Angkor, los templos albergaban grandes tropas de ballet que bailaban para los reyes divinos de Khmer. En toda la ciudad, la religión domina la arquitectura monumental. Conocidos como barais, se encuentran en el centro de Angkor. El Barai Occidental es uno de los embalses artificiales más grandes del mundo. Mide 8 kilómetros de largo, 2 kilómetros de ancho y contiene 53 millones de metros cúbicos de agua. Es colosal a propósito. Estos embalses representan el mar de la creación alrededor del Monte Meru. En el hinduismo, el agua purifica el cuerpo y el alma. Y para los Khmeres, bañarse en el agua de estos mares sagrados creados por el hombre es parte de sus rituales religiosos. Angkor es una ciudad próspera, rica en cultura y riqueza material. Después del año 1327, todas las inscripciones de piedra Khmer en Angkor se detienen. No sobreviven más registros escritos en todo el Imperio Khmer. Los registros históricos disponibles son de los archivos reales de Tailandia. Estos documentan que la ciudad fue saqueada y destruida en 1431. Luego de eso, el imperio es abandonado. Las ciudades son reclamadas por la selva, y la que había sido una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, desaparece. ¿Qué pudo causar la caída de Angkor? ¿Y qué le sucedió a su pueblo? Durante la primera mitad del siglo XX, los de arte y las inscripciones que trazan Camboya. Pero nadie se estaba preguntando cómo esta civilización alcanzó esas alturas, cómo operaba en el día a día. Para el arqueólogo francés Bernard-Philippe Grolier, comprender esto podría ser la clave para descubrir la causa de su desaparición. En 1952, Grolier excava en el Palacio Real de Angkor Thom, la última capital del Imperio Khmer. De la tierra en Angkor, desde la primera ocupación hasta su colapso. Para ello recurre a una ciencia pionera, la arqueobotánica, el estudio de las plantas antiguas. Grolier tamiza cada capa de la ocupación, recolectando meticulosamente muestras de polen antiguo. Al analizar lo que Grolier encuentra le sugiere que todo este paisaje, antes de que llegaran los Khmeres, era un pantano. La ciudad de Angkor era una maravilla del mundo medieval. Te preguntas cómo un pantano, una tierra agrícola muy pobre, podría haber proporcionado los suministros de comida necesarios para abastecer a una ciudad. Grolier examina las muestras de polen de la primera capa de ocupación. El nacimiento de Angkor. Y encuentra una caída drástica en la presencia de especies de polen silvestre. Y una gran explosión en un tipo de polen en particular. Se trata del arroz. y permanece constante durante toda la vida de la ciudad, pero luego de ser abandonada, se observa que las especies de la selva vuelven al perfil del polen. Grolier tiene muy claro que el arroz fue lo que alimentó a Angkor, pero plantea la pregunta de cómo las cantidades de arroz necesarias para mantener a una población tan masiva podrían haberse cultivado en tierras agrícolas de tan mala calidad. ¿Podría la aparición y desaparición del arroz dar una pista de la misteriosa desaparición del Imperio Khmer? Para responder a esta pregunta, Grolier adopta otro enfoque.
hacer extensos estudios arqueológicos en Angkor, especialmente durante la década de 1950, era muy difícil. Había mucha vegetación densa, lo que dificultaba reconocer los rasgos arqueológicos en el suelo. Entonces, perspectiva aérea. Desde arriba, el diseño de la ciudad y el campo circundante, partes de los cuales antes eran desconocidos. las fotografías aéreas también dan una pista sobre cómo los jemeres podrían producir suficiente arroz para alimentar a la enorme población de Angkor. Grolier ve que los jemeres construían arrozales tras arrozales, divididos por un sistema elevado de diques y que se extendían por kilómetros. Transforman totalmente el paisaje de la selva a los arrozales. La cantidad de mano de obra, de tiempo, de trabajo invertido en esto fue asombrosa. Pero para cultivar arroz se necesita agua, y mucha. ¿Cómo consiguió el pueblo de Angkor suficiente agua para mantener tantas plantaciones de arroz? Grolier analiza aún más las fotografías aéreas y surge un patrón. Lo que parece un sistema de canales hechos por el hombre que conducen a la ciudad. Algunos parecen estar redirigiendo ríos desde el norte de Angkor para que fluya hacia este sistema. Grolier mapea minuciosamente el sistema. Esta red de agua que descubre es simplemente monumental. Se estima que se trata de más de 1.500 kilómetros cuadrados de canales. Esto es más de 6 veces el tamaño de Nueva York. Desde el río, los canales llevan agua a los barais, los grandes embalses elevados en el centro de la ciudad. Según Grolier, los barais no son solo espirituales, tienen un propósito mucho más práctico. Estos barais actúan para regular el flujo de agua de las lluvias anuales del monzón, almacenando el agua para que pueda usarse más tarde en la estación seca para la agricultura. Debido a su elevación, los barais pueden usar la gravedad natural para distribuir el agua. Hay múltiples barais. Grolier tiene claro que se construyeron más y que la red de agua se expandió a medida que la ciudad crecía. Grolier acuña a Angkor la ciudad hidráulica, una ciudad que depende del líquido. En este caso, el agua. La civilización Jemer se basa en el control del agua para cultivar arroz. Pero, ¿qué efecto tiene? Un antiguo diario ofrece a los arqueólogos un indicio. Zhou de Guan fue un embajador y comerciante chino que visitó Angkor en 1296. Su visita fue especial porque escribió un diario de lo que vio y experimentó durante ese año en Angkor. Sus memorias son uno de los pocos relatos escritos de la vida en la capital. Y describe lo importante que es el arroz para el pueblo Jemer. No es solo un alimento básico para su dieta, también es la base sobre la cual funciona toda su economía. Zhou de Guan escribe que la tierra alrededor de Angkor es tan fértil que los agricultores cultivan de 3 a 4 cosechas de arroz por año. Hay un superávit tan grande que se usa como moneda. Y el comercio es en gran parte dominio de las mujeres. El arroz permite que Angkor crezca como ciudad, pero a medida que crece, requiere un ejército de administradores para dirigirlo. Zhou de Guan describe a muchos funcionarios y subalternos por debajo del rey, encargados de esta responsabilidad. Estos roles son muy codiciados y ocupados por las élites de Angkor. Son fundamentales para mantener vivos a sus habitantes, desde reyes divinos hasta campesinos. A medida que la ciudad crecía, se necesitaban más y más administradores para que funcionara correctamente.
Era esta red de infraestructura de canales lo que tenía que mantenerse y no podía permitirse una avería. Si el sistema de agua se descompone, la producción de arroz, crucial para alimentar a la población de Angkor, pero también la base de su economía, se detendría y la ciudad fracasaría. En Angkor, Grolier excava los restos de un canal. Lograría encontrar alguna evidencia de que la ciudad hidráulica falló. Mientras cava, golpea la arcilla, la base de la vía fluvial. Por encima de esto, encuentra una enorme capa de lodo. Y para Grolier, Fluviales se obstruyeron con lodo. Entonces no podrían transportar agua, lo que las haría inútiles para la producción de arroz. Grolier cree que este lodo proviene de la erosión del suelo, causada por los jemeres al talar los bosques a medida que se extendían más hacia la selva, para construir muchos más arrozales. Para Grolier, esta deforestación tiene el efecto de quitar las raíces de los árboles que mantienen el suelo en su lugar. Esto estaba siendo erosionado por la lluvia y corriendo hacia los canales, obstruyendo el sistema hídrico hasta el punto en que ya no podía transportar agua. La solución de los jemeres es cavar más canales. Cualquier tipo de alteración a este sistema habría requerido que los administradores también supervisaran la planificación y a los ingenieros para garantizar que no se averiara de nuevo. Pero muy rápidamente este sistema se salió de control. Grolier desarrolla la teoría de que eventualmente el sistema de agua se vuelve tan complicado que abruma a los ingenieros. Se vuelve imposible mantener el sistema libre de erosión y el agua deja de fluir hacia los arrozales. Si falla el sistema de agua, falla la cosecha de arroz. Si la cosecha de arroz falla, la población se enfrenta a la hambruna y en ese tipo de situación es lógico pensar que la gente se iría. La misma maravilla de la ingeniería que permite que Angkor crezca tanto, conduce a su caída. Grolier está convencido de que descubrió lo que puso de rodillas al gran imperio Jemer. La agricultura intensa e insostenible provoca el colapso de su red de riego, conduciendo al apocalipsis ancestral del pueblo Jemer. Pero antes de que Grolier pueda terminar su investigación, el país entra en caos. En 1968, Camboya se ve sumida en el caos. Los Jemeres Rojos, los comunistas radicales cuyo objetivo es transformar Camboya en una sociedad de campesinos agricultores, inician una guerra civil muy brutal. Grolier, a pesar del aumento de la violencia, intenta continuar trabajando en Angkor, pero la violencia se apodera del lugar y se ve obligado a irse. Grolier escapa a Francia, pero es uno de los pocos. Lideran un reinado de violencia contra los camboyanos. Se estima que 2 millones de personas mueren bajo el régimen asesino. Una década después del inicio de su insurgencia, los Jemeres Rojos son en su mayoría expulsados de Camboya por el ejército vietnamita. Pero su legado es brutal y enterradas durante la guerra civil todavía se encuentran en el campo. Faltan décadas para que se remuevan las minas terrestres y los trabajos arqueológicos puedan continuar en Angkor. ¡Detonación! La arqueología camboyana. Pasó toda su vida dedicado a este proyecto y nunca más podrá regresar para verlo realizado. En mayo de 1986,
Grolier muere de un ataque cardíaco. Una oportunidad de oro para descubrir qué sucedió con el Imperio Khmer y su pueblo muere con él. Con Camboya recuperándose del legado de los Khmeres rojos, la investigación recurre a los registros históricos para determinar la causa de la desaparición del Imperio Khmer. Los registros chinos del siglo XIV cuentan cómo en 1331, 15 años antes de que la peste negra azotara Europa, la peste bubónica arrasó China. Las crónicas reales tailandesas hablan de otra epidemia. En algún momento entre 1351 y 1369, un brote de cólera devasta a la población, matando incluso a príncipes de la familia real. El Imperio Khmer tenía contacto frecuente tanto con los chinos como con los tailandeses, así que es posible que ellos también enfrentaran una epidemia de enfermedades altamente mortales. Pero no hay registros, ni dentro ni fuera del Imperio Khmer, que describan infecciones masivas. Y no se ha descubierto evidencia arqueológica que vincule la enfermedad con la caída de los Khmeres. Parece que sin un nuevo enfoque de la historia del Imperio Khmer, la verdadera causa de su desaparición seguirá perdida bajo la selva. En 2016, el geocientífico ambiental, el Dr. Daniel Penny, busca respuestas en muestras de sedimentos perforados desde el fondo del foso que rodea Angkor Thom. Angkor Thom es la última residencia real de la ciudad, hogar del rey y habitada por la élite de Angkor y su séquito de administradores. Es la Casa Blanca del Imperio Khmer y la última sede del poder antes de que la ciudad sea abandonada. Al estudiar las muestras de sedimentos, espera construir una imagen de la vida en la ciudad, justo al final de su ocupación. El material de Angkor Thom se sopla en el foso circundante y se deposita en su lecho, acumulándose en capas con el tiempo. ¿Podrían las muestras revelar la causa del colapso de Angkor? Penny analiza las muestras de sedimentos en busca de niveles de suciedad, arrojados al foso desde el interior de Angkor Thom. Los humanos, cuando se ocupan de sus asuntos, tienden a remover la tierra y excavar. Si pudiéramos medir la tasa del material acumulado, tendríamos un muy buen indicador de la presencia de personas, y por eso encontramos en Angkor Thom una indicación muy clara de una disminución en la cantidad de tierra en estos fosos y embalses. Comienza a disminuir drásticamente en las primeras décadas de 1300. La caída en los niveles de suciedad provocada por la actividad dentro y fuera del Palacio Real de Angkor Thom es evidencia de que menos personas viven en la ciudad. El Dr. Penny analiza nuevamente las muestras de sedimentos, esta vez por la presencia de polen de plantas acuáticas. Desde principios del siglo XIV hay un aumento constante de la vegetación pantanosa. A finales de siglo, el foso alrededor de Angkor Thom, el centro de poder y hogar de las élites y administradores de Angkor, se vuelve salvaje y cubierto de vegetación. Estos administradores fueron cruciales para organizar una fuerza laboral para mantener la difícil red de agua de Angkor. Si todavía vivieran en la ciudad, el foso alrededor de Angkor estaba abandonando la ciudad. Angkor había prosperado durante cientos de años. ¿Qué provocaría que ahora su élite y administradores abandonaran la ciudad? Como Grolier, hace
más de 60 años, con fotografías aéreas, observan Angkor desde arriba. Pero donde su vista está obstruida por el dosel de la selva tropical, el sistema de detección y localización por luz, o LIDAR, ofrece a los arqueólogos modernos una ventaja revolucionaria. El dispositivo LIDAR funciona sobrevolando un escáner a láser sobre un sitio para obtener increíbles modelos tridimensionales de la superficie desnuda de la Tierra. El LIDAR expone rastros de rasgos hechos por humanos, ocultos, debajo del espeso dosel de la selva de Angkor. Eso podría revelar por qué las élites de Angkor abandonaron la ciudad. Antes de la adquisición del LIDAR, los arqueólogos mapearon 5.000 características arqueológicas en la región metropolitana de Angkor. Con los datos del LIDAR podemos mapear 20.000 características arqueológicas adicionales. Esto transforma Era revelación ver las áreas y los vecindarios de ocupación y su increíble y compleja red de canales desplegándose en la pantalla frente a nosotros. El LIDAR nos muestra que había un sistema allí que era lo suficientemente grande y extenso que podría haberse utilizado para irrigar los arrozales. El modelo de ciudad hidráulica de Grolier proponía que una red de riego monumental permitiera a los jemeres cultivar grandes cantidades de arroz, impulsando el crecimiento de la ciudad como metrópolis medieval. Los escaneos del LIDAR dan una idea clara de cuán complejo e interconectado es este sistema de agua. Y una respuesta de por qué las élites de Angkor abandonaron la ciudad. Debemos entender que hacia el final del periodo de Angkor, este sistema de gestión del agua se había vuelto demasiado complejo. Grolier planteó la hipótesis de que Angkor estaba sofocada por su propia infraestructura, que el sistema era tan grande e interdependiente que demostraba la capacidad de que los errores o fallas se propagaran hacia afuera como en forma de cascada. Entonces, hasta el más mínimo error en alguna parte de la red haría que todo el sistema se desconectara o apagara. Si el sistema de agua comenzaba a fallar, sería un gran problema. El doctor Daniel Penny cree que la escala y complejidad de la red de agua de Angkor comienza a abrumar a la élite y a los administradores. Angkor comienza a desmoronarse como una ciudad funcional. La élite parece darse por vencida y marcharse, trasladándose al sur, más cerca de los ríos Mekong y Tonle Sap. Pero algo mucho peor está por venir para Angkor. A 700 kilómetros al este de la ciudad, se descubre una pista sobre la causa de su desaparición. En las selvas tropicales de las tierras altas de Vietnam, en el Parque Nacional Vidub Nui Ba, un científico llamado Brendan Buckley recolectó muestras de los anillos de... Es posible construir una imagen del clima del antiguo sudeste asiático, que se remonta al periodo de Angkor. ¿Podrían revelar la causa de la desaparición de Angkor? En años de fuertes lluvias, el crecimiento anual del anillo de un árbol tiende a ser bastante grande. Y en años de poca lluvia, el crecimiento del anillo dentro de un árbol tiende a ser relativamente modesto. A medida que se examinan los anillos, queda muy claro que alrededor de la década de 1330 hay un periodo de aproximadamente 30 anillos de árboles muy pequeños que representan una especie de megasequía de 3 décadas. Y la región no es golpeada solo una vez. Entre los años 1400 y 1420 hubo sequías más cortas pero mucho más severas. Todo en Angkor funciona en torno al agua. Es un problema extremo para las personas que viven allí. Esto habría socavado por completo su capacidad para cultivar arroz. La gente se habría enfrentado al hambre. Si el pueblo Khmer se moría de hambre, eso podría explicar por qué el imperio se disolvió y Angkor fue abandonada. Y la última inscripción conocida de Angkor data de 1327
lo que se corresponde bastante con la evidencia que tenemos de este mega evento de sequía que comienza en 1330. En este momento de la historia, grandes cambios climáticos están afectando a civilizaciones de todo el mundo. Europa pasa del periodo cálido medieval a condiciones de congelación conocidas como la Pequeña Edad de Hielo. Es desastroso para los asentamientos en toda Europa, con miles siendo abandonados. Los días de gloria de la Edad Media llegan a su fin. En el sudeste asiático, el patrón climático cambia a megasequía. Pero en Angkor, con los administradores e ingenieros hídricos abandonando la ciudad, las comunidades locales hacen sus propias modificaciones a la red de agua para recolectar la mayor cantidad posible de agua de lluvia. Hay comunidades reuniéndose para modificar la infraestructura de gestión de agua. El pueblo de Angkor redirigió e incluso excavó nuevos canales para evitar los efectos de la mega sequía. Ross, no tener agua es un resultado absolutamente catastrófico, por lo que debe hacer todos los cambios posibles para obtener agua dentro y fuera de su campo. Al modificar su red de agua, la población restante de Angkor sobrevive a la megasequía. Pero un cambio diferente en el clima resultaría catastrófico para la ciudad. En el este de Angkor, atravesando la ciudad, hay un canal que se destaca en comparación con todos los demás en la red de agua, de 1500 kilómetros cuadrados. Es el canal arterial principal que habría llevado el agua de lluvia desde las montañas Kulen en el noreste hasta las profundidades del centro de Angkor. El agua todavía fluye a través del canal en la actualidad, pero hay una cosa al respecto que es demasiado confusa para los arqueólogos. El canal tiene 8 metros de profundidad. La profundidad promedio de un canal aquí es de 1 a 2 metros. Este canal es 4 veces más profundo que cualquier otro en la región. Este canal está mucho más abajo que el nivel de los arrozales a los que tendría que fluir para irrigarlos, y el agua no fluye cuesta arriba. Podría funcionar como una forma de llevar agua a sus arrozales. Cualquier agua en ella estaría estancada, sin salida. Lo que plantea la pregunta: ¿por qué es tan profundo? Las muestras de los anillos de árboles perforadas en Vietnam ofrecen una posible respuesta. Los datos de los anillos arbóreos vietnamitas muestran que hay 2 episodios de sequía muy prolongada a mediados del siglo XIV y principios del siglo XV. Lo que también muestran entre esas 2 sequías es un periodo en el que se tienen algunos de los años más lluviosos de los últimos 700 años. La región no solo se vio afectada por megasequías, sino que también enfrentó fuerzas increíblemente pesadas y perturbadoras de la lluvia monzónica. Después de ser golpeado por megasequías, el pueblo Khmer es golpeado por un megamonzón. Cualquier gran inyección de agua de un megamonzón sería desastrosa para la red de agua de Angkor. Los Khmeres habían diseñado el complejo urbano de la ciudad para recolectar y almacenar agua de las lluvias monzónicas anuales, pero nada podía prepararlos para un megamonzón. Una vez que llega, Angkor absorbe más agua de la que la ciudad puede soportar. Peor aún, el canal que alimenta el agua del noreste está excavado en línea recta, sin curvas que lo frenen. Tiene el efecto de disparar un gran volumen de agua a gran velocidad hacia el centro de la ciudad. La fuerza de
empuja, junto con el volumen del agua, un enorme volumen de lodo y escombros. Y ese lodo y escombros tenía que llegar a alguna parte. Este sedimento, medido por la inundación, Grolier de hecho tenía razón. La erosión del suelo había causado la caída de este inmenso sistema de agua interconectado. Pero no fue la erosión del suelo debido a la deforestación, sino a grandes volúmenes de agua introducidos por y altamente sofisticada de Angkor, nunca se recuperaría. Repararla sería una tarea gigantesca. Y con la desaparición de los administradores e ingenieros hídricos de la ciudad, no queda nadie para organizar o dirigir una fuerza laboral para hacerlo. Angkor ya no puede sostenerse como la gran capital que era. A su enorme población, la ciudad capital se convierte en una sombra de lo que era antes. Despojado de su gran capital, Angkor, y devastado por megasequías y megamonzones, el Imperio Khmer está críticamente debilitado. El reino de Ayutthaya y Lan Xang, la actual Tailandia y Laos, se aprovechan del imperio fallido y conquista militar. El Imperio Khmer deja de existir. Se sabe muy poco sobre lo que vendrá después, pero las crónicas reales de Siam cuentan cómo el ejército siamés saqueó Angkor en 1431. Para 1434 se creó una nueva capital, Phnom Penh, ahora la capital moderna de Camboya. Pero aunque Angkor es dejada en la selva, nunca se olvida por completo. El pueblo Khmer converge en gran medida del hinduismo al budismo. Hoy en día aproximadamente el 93% de la población camboyana es budista. Angkor Wat recuerda a un lugar budista de adoración y peregrinación, mucho después de que Angkor fuera abandonada. Y los propios Khmeres no se han ido. Las personas que viven alrededor de los templos hoy en día son los antepasados de quienes construyeron Angkor. El pueblo Khmer nunca se fue, todavía están en Camboya, todavía viven en esta área que llamamos la región del Gran Angkor, cultivando los campos como lo hacían sus antepasados hace cientos de años. Pero nunca más los Khmeres construirían ciudades tan imponentes o templos tan elaborados